Hay películas y series que cuando veíamos de pequeños nos da una sensación de que algo no estaba bien del todo, como si esa película se tratara de algo más perturbador, de algo más turbio que nos generaba un miedo inmenso. Y esto es realmente lo que me pasaba con muchas de las películas de Disney y de algunas cadenas televisivas como lo que eran Discovery Kids. Películas y series que parecían backgrounds o que parecían historias que no estaban del todo bien, como si esas series dijeran algo más, como si nos fueran a lastimar de alguna forma o como si fuera algo de lo que no quisiéramos ser parte, una historia o un cuento del cual no quisiéramos ser parte. Y esto es lo que me pasó con muchas de esas películas, y una de ellas es la perturbadora historia del flautista de Hamelin. Hoy vamos a hablar de una historia que probablemente viste cuando era niño y que en ese momento parecía totalmente inocente. El flautista de Hamelin es un cuento sobre un hombre con una flauta que ayuda a un pueblo y luego se venga. Pero lo que nadie te dijo es que esa historia realmente no es realmente un cuento. Es algo mucho más oscuro, y lo más inquietante es que probablemente lo viste sin entenderlo. En muchas adaptaciones animadas, incluyeras versiones tipo Disney, la historia se presenta de forma bastante simple. Un pueblo está invadido por ratas y nadie puede controlarlas. Entonces aparece un hombre extraño. Nadie lo conoce, sin embargo, él viene con una flauta y hace una promesa: yo puedo deshacerme de las ratas. Y entonces comienza a tocar. La música es alegre, casi mágica, y poco a poco las ratas comienzan a salir de todas partes. Lo siguen sin resistencia, sin miedo, hasta que desaparecen. El pueblo celebra, todo vuelve a la normalidad, pero hay un problema: no quieren pagarle. Dicen que fue fácil, que no lo merece, y ahí es donde la historia cambia. El flautista regresa, pero esta vez la música es distinta, más lenta, más profunda, y ahora no salen ratas, salen niños, los siguen sonriendo, y en muchas versiones simplemente se los lleva, a veces a otro lugar, a veces desaparece, pero todo queda ahí. Como una especie de moraleja: cumple tus promesas y listo. Eso es lo que veíamos de pequeños, una moraleja en la cual nos decía que había que prometer las promesas que se hacían, si no podía ocurrir algo. Pero la versión original no es así de simple. La historia proviene de Hamelin, en Alemania, y hay registros que datan del siglo XIII. Lo único que dice es esto: un día muchos niños desaparecieron, sin explicación, sin rastros y sin regreso. No habían ratas en los primeros registros y no habían moralejas, solo una pérdida masiva y permanente. Con el tiempo la historia fue cambiando. Se les añadieron elementos: las ratas, el flautista, el castigo, para darle un sentido, pero eso no eliminó lo inquietante, lo hace peor. Porque ahora tiene una historia infantil basada en algo que probablemente fue real. Lo que hace que esta historia sea incómoda no es lo que pasa, es como pasa. El flautista no obliga a nadie, no secuestra y no amenaza. Los niños los siguen voluntariamente, y eso rompe algo en tu cabeza, porque significa que el peligro no siempre se ve como peligro. Y hay algo más: el castigo no cae sobre los culpables. Los adultos mienten, los adultos traicionan, pero quienes desaparecen son los niños. Y no hay justicia, no hay final feliz, solo silencio. Y aquí es donde todo se conecta. Cuando eres pequeño veías esta historia como un cuento más: colores, música, animación. Pero ahora lo entiendes de una forma diferente y se siente diferente, porque te das cuenta de algo. Te estaba contando una historia sobre la desaparición de niños, como si fuera entretenimiento, y eso es realmente lo perturbador. No la historia en sí, sino lo que parecía ser normal, pero no lo era. Tal vez el flautista nunca existió, tal vez sí. Tal vez solo era una forma de explicar algo que nadie pudo entender, pero hay algo que no cambia: la imagen. Un hombre caminando y detrás de él niños que lo siguen, sin miedo, sin dudar, desapareciendo, sin dejar rastro. Y lo peor de todo es que durante años pensaste que era un solo cuento.
pero era un cuento muy turbio y muy perturbador, porque era un cuento el cual nos decían que los niños podían ser vulnerables y podían ser simplemente llevados con un simple canto. El canto puede ser la representación de algo más, a veces dulces, a veces promesas que, por ejemplo, van a conocer a su personaje favorito, o simplemente una promesa de que van a ver a sus padres, o que es un amigo, el amigo de su padre y que lo mandó a buscar en el colegio. Es algo más turbio y más perturbador que no se queda en un simple flautista que rescató a un pueblo de las ratas, y como el pueblo no le pagó, entonces se llevó a los niños. Ya esa historia es turbia y perturbadora, pero va más de allí, va más de el pensar de que también puede haber un significado más terrorífico y más turbio, el pensar que también se puede representar como la representación del secuestro de niños pequeños y del dolor que se siente, del vacío que se siente al perder a un niño tan pequeño a esa edad, como de 4 o 5 años, y no deja rastro. Y claro que sí, lo peor de todo es que esta película la veíamos como algo completamente inocente, pero realmente estaba advirtiendo de algo que en ese momento nos podía pasar a nosotros. Y esto realmente es lo terrorífico. Número 2, Abracadabra. Hocus Pocus o Abracadabra, una de las películas infantiles más perturbadoras y turbias que me dañó mi infancia. Hoy vamos a hablar de esta película que probablemente viste en Halloween cuando eras pequeños, pero yo no me voy a esperar hasta Halloween para hablar de esta película. Es una película supuestamente divertida, con brujas torpes y con magia y canciones. Pero si analizas bien, Hocus Pocus no es una historia infantil, es una historia sobre algo mucho más oscuro que nadie nota, porque detrás del humor hay algo que nadie percibe, y cuando lo entiendes ya no se siente igual. La película empieza en Salem. Salem en realidad sí existe. Es un lugar cerca de Massachusetts, o en Massachusetts, en Estados Unidos, que es marcado por una histeria colectiva hace muchos años, cuando se desarrolló una pequeña historia o una pequeña confusión donde dijeron que había un grupo de mujeres que estaban haciendo brujería. Obviamente el pueblo las atacó y ahí comenzó una histeria colectiva. Sin embargo, si quieren saber un poco más de esta historia, déjenlo en los comentarios para hacer un video muy extenso sobre esto, porque es un tema muy fascinante. Pero la película empieza en Salem en el año 1693. Hay 3 hermanas, Winifred, Sarah y Mary. Son brujas, pero no como las que te imaginas. Ellas no hacen magia para asustar, hacen algo peor. Secuestran a una niña y absorben su vida, literalmente. Su juventud, su energía, su alma y todo, para mantenerse jóvenes. Pero en la película esto pasa rápido, casi sin importancia, como si solo fuera parte del cuento. Las capturan, las ejecutan y antes de morir, Winifred lanzan un hechizo. Volveremos cuando alguien encienda la vela negra, y ahí es donde todo se convierte en diversión. Siglos después, un chico llamado Max enciende la vela y las brujas regresan, y aquí es donde la película se vuelve cómica. Realmente el hechizo no era tan así, el hechizo era mucho más perturbador, porque el hechizo decía: volveremos cuando alguien virgen prenda la vela, y este chico llamado Max enciende la vela y las brujas regresan. Aquí es donde supuestamente todo se vuelve cómico, pero realmente para mí se vuelve mucho más turbio y perturbador. Se confunden con el mundo moderno, actúan extraño, hacen chistes, pero si los piensas bien, ellas regresaron para hacer lo mismo, matar niños. Y lo peor es que lo hacen con normalidad, no dudan, no se cuestionan, para ellas es solo sobrevivir. Cuando eras niño veías esto como fantasía, yo no, realmente, pero ahora hay detalles que incomodan. Un gato condenado a vivir eternamente, niños siendo literalmente consumidos, adultos que no ven el peligro, brujas que se mezclan entre la gente, y hay algo más que nadie se da cuenta, y es que son reales.
Porque creen que es Halloween, eso significa que el peligro está a plena vista y nadie lo ve. La película intenta hacerte reír, pero no cambia el fondo. Esto es una historia solo sobre depredadoras, sobre criaturas que necesitan vivir de otros para existir, y lo hacen sin culpa, sin emoción, sin humanidad, y eso es lo que cambia todo, porque ya no es un cuento, es una idea, y es una muy incómoda. Cuando lo ves de adulto ya no es igual, porque entiendes lo que realmente está pasando y te das cuenta de algo. Te estaba mostrando una historia oscura, pero envuelta en humor, en música, en nostalgia, y eso lo hace más perturbadora, porque nunca dejó de ser oscura, solo lo disfrazaron. Tal vez solo es una película, tal vez solo es un entretenimiento, pero hay algo que no cambia. 3 figuras buscando a niños de noche, en medio de un mundo que no las ve, y una historia que parece inocente hasta que creciste y la entendiste y descubriste que muchas de esas películas que antes veíamos como normales esconden una verdadera pero triste realidad, y es la caza de niños, el secuestro de niños, la trata de infantiles. Muchas de estas películas decían lo mismo y nosotros no nos dábamos cuenta. Obtener vidas de niños pequeños, secuestrarlos, alimentarse de ellos. Y muchas de estas películas se muestran como chistes, pero realmente es lo que pasa en la vida real, en logias, en todas estas comunidades extrañas que se alimentan muchas veces de niños, de esta élite que ya vimos que es completamente perturbadora y turbia, como por ejemplo lo que pasó con Jeffrey Epstein. Muchas de estas películas que salieron en el año 1990, 1991, en el año 2000, ya sabían lo que pasaba en estas masas de la élite, donde secuestraban niños, se los llevaban a islas, se los llevaban a casas de famosos, se alimentaban de sus vidas, pedían, muchos de ellos hasta hacían rituales para poder obtener riqueza, fama y muchas de estas cosas. Y lo peor era que ellos lo sabían, lo hacían en un guión y lo llevaban a la pantalla grande para que nosotros, los más vulnerables, viéramos una realidad disfrazada de animación, una realidad disfrazada de comedia y una realidad disfrazada de un simple programa televisivo que veíamos de una forma casual en nuestras casas, sin pensar que eso que estábamos viendo era lo que realmente estaban viviendo muchos niños en ese mismo preciso momento. Es que muchas películas de Disney y de algunas compañías mostraban muchas simbologías de este tipo. Brujas o hombres, por ejemplo el flautista, que agarraban a los niños, que se los llevaban sin explicación alguna, como por ejemplo pudimos ver en la película Un Mundo Jamás, donde según estos niños iban a vivir en la isla mucho más felices, pero que realmente nos querían demostrar o que realmente nos querían decir. Nos querían decir que simplemente estos niños iban a vivir mejor. No lo creo. Nos querían mostrar la trata de niños de una forma animada, de una forma especial, para que nosotros creyéramos que íbamos a un mundo mejor. Y muchos de esos niños se volvían vulnerables hacia sus depredadores. Que si analizamos el flautista y si analizamos Abracadabra, eso es lo que nos dicen. Hombres o mujeres que se llevan a niños, que buscan a niños en las noches, que se los llevan para buscar algún beneficio. El flautista simplemente lo hizo en la versión de Disney por venganza y por moraleja, pero las brujas lo hacían para obtener algo de esos niños, para obtener juventud, para poder exprimirlos de cierta forma. Y esto es algo que ha pasado en el mundo, muchísimos casos en donde se hacen rituales con niños o simplemente los ofrecen para obtener algo a cambio. Y es algo perturbador y turbio porque nos lo mostraban en una forma caricaturesca,
o en una película cómica, divertida, entre chistes, pero que realmente ocultaba un lado muy oscuro. Así que bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta qué otra película perturbadora no te dejaba dormir cuando eras pequeño. Bye.